Unidad, estimados amigos, tiene que ver con la introducción al derecho civil. Estos son los temas que vamos a abordar en esta unidad. Bien, vamos a hablar sobre la organización del derecho civil, desde su percepción en el plan romano-germánico, el Corpus Juris Civilis, el plan francés, el plan germánico, en la perspectiva del derecho civil desde nuestro país, sus respectivos antecedentes, la evolución del derecho civil, época prehispánica, época colonial, México independiente, hablaremos de las leyes de reforma, vamos a mencionar el derecho civil y sus principales características. Esto es lo que analizaremos en nuestra primera unidad. Iniciamos entonces. Bien, bueno, no podemos empezar a hablar del derecho sin hablar de Roma y la importancia que tuvo Roma, no solamente en el tema de nuestra cultura occidental o en el tema del idioma que hablamos o en el tema de los países que surgieron a partir de Roma, no, sino también Roma tiene una gran importancia en el derecho. Roma, inclusive, no solamente abarca la parte de lo que todos conocemos como el imperio romano de Occidente, sino también lo tenemos en el imperio romano de Oriente. O sea, prácticamente tenemos dos periodos históricos muy importantes. Con Roma, con la caída de Roma, inicia la etapa que se llama la Edad Media. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, inicia con la etapa que se conoce como el Renacimiento. Roma marca un antes y un después en la historia de nuestra humanidad. Es una parte muy importante. Y si nos enfocamos nosotros a la referencia de el Imperio Romano, bueno, a la parte Roma occidental, aquí vamos a dividirlo en tres periodos: la monarquía, la república y el llamado imperio. Monarquía, república e imperio. En estas fases, por ejemplo, la monarquía principalmente tenía como alusión lo que conocemos como la costumbre. En la república ya tenemos leyes escritas, como por ejemplo la ley de las 12 tablas. Y en el imperio tenemos la voluntad del emperador que se implantó en las constituciones imperiales. Muy bien. Pero bueno, el detalle de las leyes romanas era una cuestión. No sé cómo explicarlo. A ver, lo voy a explicar de la siguiente manera. Imaginen que teníamos leyes romanas así. O sea, vamos a poner un caso. Las teníamos así, de formas tan dispersas, de formas tan poco estructuradas, que se encontraban así, dispersas en distintos libros, dispersas en distintos estudios. No había una estructura del derecho romano, no existía, ¿sí? Prácticamente, pues por ahí se encontraban distribuidas, pues en distintas compilaciones, en distintas obras, con distintos jurisconsultos. Ah, pero entonces tenemos la aportación tan importante que realizó un jurisconsulto, bueno, un emperador romano, pero ya no de la parte occidental, sino de la parte oriental, con sede en Constantinopla. Este señor es Justiniano. Aquí lo tenemos, este emperador bizantino, que tiene una gran importancia en la historia. Y hablando del derecho en particular, Justiniano lo que hizo es que todas esas normas que se encontraban distribuidas, las compiló. Todas esas obras las compiló en una gran obra, el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil. A partir de este punto,
es cuando realmente nace nuestra ciencia. A partir de esta compilación, ya realmente podemos hablar como tal del derecho, como tal ya. Esta fue la gran labor, bueno, que por supuesto que Justiniano tenía muchas otras cosas que hacer en el imperio, lo que hizo que le encargó a grandes jurisconsultos romanos que hicieran esta compilación. Muy bien, vamos a continuar, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va, atentos, por favor. Por ejemplo, la organización del derecho civil desde las instituciones de Gallo, que es un gran jurisconsulto romano, y también, por supuesto, desde la codificación que realizó Justiniano, así vamos a encontrar la estructura de esta primera organización del derecho civil. Hablamos de las personas, y en esta referencia los romanos hacen mención de temas tan importantes como el matrimonio, la filiación, la patria potestad, la legitimación y la adopción. Vean qué temas tan importantes tocan, ¿verdad? Por ejemplo, por lo que respecta al matrimonio, los romanos concibieron a ese matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer, que esta relación, este vínculo, cubría con las leyes divinas y también con las leyes, pues de alguna manera terrenales. Y el vínculo, la unión, pues era un tema de procreación, ¿verdad? Esto fue un tema importante. Ahora bien, para los romanos, por lo que respecta al tema de la filiación, ellos tenían un concepto completamente distinto al que nosotros tenemos. En primer lugar, el tema de la filiación para los romanos, al principio de cuentas, fue un vínculo de poder del pater familias sobre su domus. ¿Sí? Era un tema de poder, no era un lazo sanguíneo. A final de cuentas, todos los que se encontraban en su domus se encontraban sometidos a su potestad. Después, en la República, prácticamente a finales de la República, nos encontramos ya con los vínculos de sangre, el parentesco consanguíneo. En este punto, entonces, ya lo importante era ya los vínculos de sangre que se tenían con el pater familias. Y el pater familias ejercía una patria potestad sobre sus hijos. ¿Sale? Y esto implicaba un poder de administración, un poder de mando sobre los bienes y sobre la persona de sus hijos. Muy bien. Otra institución importante fue el tema de la legitimación. Para los romanos era muy importante que el nacimiento de un filius familiae se diera dentro de un hogar que estuvieran sus padres unidos por el matrimonio. Si no se encontraba unido al matrimonio, ese hijo no era legítimo. ¿Qué habría que hacer, mis queridos abogados? Bueno, lo que habría que hacer era legitimarlo. ¿Cómo se legitimaba? Bueno, se legitimaba con el matrimonio de sus padres. O en todo caso, si esto no ocurría, se va a legitimar, mis queridos amigos, cuando tenemos que, en este caso, cuando se inscriben a la curia, es decir, los pequeños se dejan en los templos para que en este momento se conviertan en sacerdotes. Entonces, por supuesto, también venía una legitimación. Y también los romanos tenían la figura de la adopción, ¿sale? Adoptar a un filius familia de otro pater o adoptar a un pater familias que ha caído en desgracia. A esta figura se le conoce como ladrogatio. Esto por lo que respecta a las personas. Ahora bien, por lo que respecta a los bienes, también los romanos tenían una estructura muy importante en relación a cómo se iba a regular las cosas. Y hablamos aquí, por ejemplo, la distinción entre propiedad y posesión. La propiedad, el ius utendi, el uso,
el jus fruendi, disponer de los frutos, y el jus abutendi, la cuestión de la disposición de la cosa. La posesión es un poder material que se tiene sobre la cosa, pero no se tiene el carácter de propietario. Los romanos distinguieron las servidumbres personales como el usufructo, usar y disponer una cosa ajena, el uso, que implicaría solamente el uso nada más, no la disposición, y la habitación, que implicaría que el habitante solamente de forma gratuita dispondrá de una habitación que le otorgue, en este caso, la persona que tiene posesión o propiedad sobre ese bien. Hablamos también de servidumbres reales que versan sobre las cosas, como la servidumbre de paso, acueducto, visitas. Los romanos también distinguieron el tema de las obligaciones. Las obligaciones como el obligatio juris vinculum quo necessitate adquisirum solvendae secundus nuestra civitatis injura rei, el vínculo jurídico por el cual estamos constreñidos de conformidad con el derecho de la ciudad. Muy bien. Dentro de las acciones también hablamos de, por ejemplo, una vez que, perdón, también mencionamos el tema de las sucesiones. ¿Qué pasaba con los bienes cuando moría una persona? ¿Terminaba con ello? Pues no, ¿verdad? Habría que iniciar un proceso sucesorio. Para los romanos era muy importante el testamento. Era muy importante que el pater familias dispusiera de sus bienes a su muerte, ¿verdad? Era un deshonor morir sin testamento. También se reguló lo referente a las transmisiones de propiedad a título gratuito. En este caso hablamos de las donaciones. Muy bien. Ok, amigos, vamos a continuar. Y también, por supuesto, los romanos tuvieron una distinción muy importante cuando se habla de las acciones. Mis queridos amigos, ¿y qué pasa cuando nos encontramos con conflictos? ¿Qué pasa cuando hay incumplimiento de los contratos? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas en una sucesión? Pues hay acciones, es decir, procesos jurisdiccionales que se ventilan ante un magistrado para resolver estas controversias. Hablamos de las acciones de ley que se da en la primera fase de la monarquía y en la parte de la república, procedimiento formulario, continuamos con la república y tenemos el procedimiento extraordinario prácticamente iniciando el imperio. Si queremos conocer un poco más de todo esto, tengo un video, compañeros, de derecho romano que analiza todos estos temas, que con todo gusto, si se lo piden al coordinador, con todo gusto se lo comparto al coordinador, toda una serie de videos de derecho romano con la cual podemos abordar todas estas cuestiones, ¿vale? Por supuesto que esto no es una clase de romano. Me encanta el derecho romano, pero solamente es una breve introducción. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Después, mis queridos amigos, tenemos también un tema muy relevante que realizó el emperador Justiniano. Su compilación. La compilación en el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil. Compañeros, este cuerpo se divide en cuatro grandes libros. Y no significa que solamente sean cuatro libros, porque de estos libros se desprenden más, pero lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Las instituciones fue esa compilación base para la enseñanza del derecho. Aquí ya tenemos a los llamados advocatus, que era una expresión romana, era una expresión latina para hablar de defensa, el que aboga por alguien, el que habla por alguien, el que defiende su derecho. Al final de cuentas, habíamos ya que formar las primeras universidades que enseñaban el derecho, ¿sí? Las primeras universidades europeas que empezaban a transmitir el conocimiento.
las tenemos por ahí del siglo XI, Bolonia, Sevilla, la Sorbonne de París, etcétera, etcétera. Después tenemos, por ejemplo, el digesto. El digesto era una compilación de jurisprudencias. No entendamos el término jurisprudencia como lo entendemos el día de hoy. Esos eran grandes interpretaciones del derecho que hacían grandes jurisconsultos como Cicerón, como Gallo y otros autores. Entonces, en los textos jurisprudenciales se analizaban su obra, se analizaba su aportación. Por eso decimos que recogemos a los grandes juristas de etapa central, tardía y derecho clásico y los seleccionamos. Vean la importancia que tiene por materia, indicando autor y obra. Esto era una cuestión fabulosa porque empezamos a compilar el derecho. Después tenemos el códex, la codificación de todas esas leyes imperiales. Le empezamos a dar estructura y concluimos con las novelas, 168 leyes que se dan posteriores aquí a Justiniano. Muy bien, ok, bien. Bueno, compañeros, pero no concluye todo ahí. A ver, sí, es cierto. El Corpus Juris Civilis fue la base, ¿sale? El Corpus Juris Civilis fue la obra de enseñanza del derecho en los primeros siglos. Prácticamente en las universidades europeas, el Corpus Juris se enseñaba desde el siglo X, ¿sale? Hasta entrando el siglo XVII. O sea, toda esta base fue el Corpus Juris. ¿Y saben cuáles son las escuelas que surgieron del Corpus Juris? Son dos, los glosadores y posglosadores. ¿Qué hacían? Los glosadores hacían comentarios al margen del Corpus Juris, interpretaciones. Y los posglosadores analizaban la obra, pero desde el comentario que hizo el glosador. Así se enseñaba el derecho en todos estos siglos. ¿Vamos bien? Ok, bueno, pero todo cambió con la aportación que realiza un emperador francés llamado Napoleón Bonaparte. Recordemos que años antes, en 1798, había dado inicio la Revolución Francesa. Hubo muchos cambios importantes en Francia, pero lo que podemos destacar es la gran obra que realizó, por supuesto que no Napoleón, pero Napoleón se encargó a juristas esta obra del Código Civil para Francia, Le Code Civil Français, 1804. El Código Civil francés, el plan francés, estructura la norma civil desde este estudio así. Código de Napoleón, título preliminar. La obligatoriedad de la ley y el ámbito de vigencia y orden público. Muy bien. ¿Esto qué implica? A ver, esta norma, dice el código, es de observancia general y de cumplimiento obligatorio, ¿vale? Muy bien, aquí vamos. Entonces, esta norma para todos los franceses es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Esta es una primera referencia, pero no concluye con eso. Seguimos y decimos, ámbito de aplicación de la ley. Esta norma tiene
un ámbito de aplicación espacial, ¿sale? Temporal y personal. Se aplica en todo el territorio de la Francia colonial y las colonias, de la Francia continental, perdón, y las colonias que Francia tenga en ultramar. Temporal, a partir de su expedición, es una norma de observancia general y de cumplimiento obligatorio. No puede tener efectos retroactivos. Y también se menciona que va a aplicar para todos los franceses que se encuentren en ese territorio y para los extranjeros que realicen actos jurídicos dentro del territorio francés. Y es una disposición de orden público. Muy bien, avanzamos y decimos ahora, en relación a las personas, la compilación francesa habla de matrimonio, filiación y atributos de la persona, nombre, domicilio, capacidad, estado civil, nacionalidad, etcétera, etcétera. Hacen alusión al ejercicio de la patria potestad y la tutela. Entonces, vean cómo lo está clasificando. Después hablamos sobre los bienes, la propiedad y las modalidades para adquirir propiedad, que es un tema que vamos a analizar. Cómo se adquiere la propiedad por ocupación, por sucesión, por donación, la pérdida de la propiedad, la hipoteca y la figura de la expropiación por causa de utilidad pública. Hasta aquí vamos bien. Si los franceses han tenido rivalidad con un pueblo, no solamente es con los ingleses, sino también con los alemanes. Y si algo no quería copiar el imperio prusiano, era el Código Civil francés. Entonces, en este punto, los alemanes establecieron también su Código Civil prusiano. ¿Sale? En este punto, ellos tienen su perfecta distribución y nos dicen, a ver, este plan germánico del derecho civil tiene los siguientes elementos. Disposiciones generales. Hace mención a que al llamado acto jurídico, ¿sale? El acto que realiza el ser humano que trae consecuencias de derecho. Y hay elementos que de alguna manera, pues establecen una estructura muy, muy fundamental de cómo da nacimiento, en este supuesto, el nacimiento del derecho a partir de un acto humano voluntario que tiene como consecuencia crear, transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Entonces, los alemanes le dieron una gran importancia a este tema que no habíamos hablado del antes, ¿eh? Al acto jurídico. En relación a los bienes, por supuesto, se estructura desde el tema de propiedad, posesión y los derechos reales. Los alemanes también hablan de las obligaciones y los alemanes distinguen entre obligaciones reales y obligaciones personales, ¿eh? O sea, tienen esa clara distinción. Y por supuesto, hablan de los derechos de crédito y hacen referencia a los contratos. También toca el tema de la familia, hablando de las personas, sus atributos, hablando del matrimonio, la filiación. Se habló de la disolución del matrimonio por conducto del divorcio, ¿sí? La patria potestad y la tutela. Y por supuesto concluimos con la liquidación de el patrimonio. Muy bien. Ahora bien, ya habiendo comentado la parte histórica, la parte de derecho comparado,
Ahora es importante que entremos nosotros de lleno a la cuestión de cómo vamos a ver al derecho civil desde nuestro país. En este punto tenemos una gran influencia del derecho romano canónico. ¿A qué hago mención con el canónico? Bueno, la iglesia tenía un amplio, ¿cómo le podemos decir? Influencia. Tenía una gran influencia sobre los estados. ¿Recuerdan que los papas ponían reyes y los papas lo coronaban? Porque era una cuestión de un poder divino y el papa era el representante de Dios en la tierra. Inclusive hay un acto tan simbólico que hizo Napoleón Bonaparte que rompió con ese paradigma de que los reyes, los dioses, los emperadores eran designados por Dios cuando él se autocoronó. Fue una parte importante, perdón, fue una parte importante, fue una parte trascendental. Bien, hablamos, estimados amigos, de el corpus juris civilis, la mención que habíamos hecho con antelación, y el corpus juris canonicis. El corpus juris canonicis era el que principalmente se aplicaba referente a temas que tenían que ver con la liturgia cristiana, con la liturgia católica. Esa era la referencia importante. Por eso tuvo una gran influencia dentro de nuestro sistema jurídico. Tenemos también el tema de la legislación española. España, pues prácticamente tuvo una influencia en nuestro país desde 1521 hasta 1821. Y no concluye con ello porque muchas leyes después de la independencia pues siguieron teniendo aplicación en nuestro país. El Código Civil de Napoleón influyó a prácticamente todo el mundo y por supuesto que esta referencia también tuvo una repercusión en nuestras normas civiles. Otra cuestión importante es el derecho indiano. ¿Cuál es este? El derecho indiano era una norma que en su momento desde España habían establecido para los territorios del Reino de España en las Indias. Es decir, las Indias eran todos estos territorios que tenía España en ultramar. Muy bien, entonces, estos son aspectos importantes de nuestros antecedentes del derecho civil. Si vemos ahora nosotros la referencia con el derecho prehispánico, en el derecho prehispánico hablamos principalmente de costumbres de cada grupo étnico. A veces es un error señalar que nuestro territorio era una sola nación porque no era así. Si nosotros hacemos referencia a Mesoamérica, ¿vale? Lo que vamos a encontrar son distintas culturas. Claro que la hegemónica al momento de la llegada de los españoles eran los aztecas, pero había una gran distribución de culturas, habían distintas tradiciones, habían distintas costumbres. Entonces, pues bueno, la verdad es que cada grupo étnico tenía sus respectivas costumbres. Hay un rey azteca, bueno, no azteca, de una región llamada Texcoco, que recordamos mucho, que es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, el gran rey poeta, lo vemos aquí plasmado en este monumento. Y lo importante que podemos destacar de Nezahualcóyotl, no solamente que fue un gran rey, no solamente que fue un gran poeta, no solamente que fue un gran constructor,
sino también elabora las 80 leyes de Nezahualcóyotl. Principalmente eran leyes que hacían referencia a costumbres, a tradiciones, a la celebración de contratos, al tema referente con las ofrendas a los dioses, lo referente a temas vinculados con con la comisión de delitos, los castigos, las penas. Las 80 leyes de Nezahualcóyotl se transmitían a través de la tradición oral. Así se daban a conocer. Bueno, llegamos al tema de la conquista española. Y los españoles, pues llegaron a nuestro territorio y pues tampoco podemos, no podemos negar la parte histórica que nos corresponde referente a la conquista. No podemos negar la gran influencia que la conquista tuvo en nuestro territorio. Sería cerrarnos de ojos, sería negar la realidad. España, 3 siglos, pues tuvo una gran influencia. Y en esta influencia de 3 siglos, por supuesto, destacamos legislación general de España y sus colonias. Código de Alarico, fuero real, fuero de juzgo, que todas estas disposiciones eran de naturaleza medieval. Las partidas de Alfonso el Sabio, ya también un rey español, que de alguna manera tenían como por objeto interpretar el Corpus Juris, las leyes del Toro, ordenanzas de Alcalá y la nueva y novísima recopilación. Son aspectos importantes que, por supuesto, vamos a destacar en relación a la época colonial. Bien, México logra su independencia para el 27 de septiembre de 1821, ¿sale? Y son muchos los factores los que marcaron la independencia de México. Son muchos factores los que conllevaron a este momento histórico. ¿Y ustedes creen que en automático, llegando ese 27 de septiembre de 1821 y hablando de nuestra acta de independencia de México, ya en ese momento tenemos nuestras leyes y ya, ahora sí, ya vamos a regirnos por nuestras propias normas? Pues no es así, porque de este punto bueno, todavía había muchas naciones que nos tenían que reconocer, pero a partir de este día en adelante, muchas normas españolas siguieron aplicándose. Hasta en tanto, poco a poco, empezamos a estructurar nuestras propias leyes. ¿Sí? Por lo menos las normas españolas estuvieron vigentes hasta 1859, ¿eh? Muchas normas referentes al comercio, muchas normas referentes a matrimonio, muchas normas referentes a contratos, ¿vale? Las leyes de reforma son un cuerpo normativo que de alguna manera vamos a ver más adelante que de 1858 a 1853, a 1863, perdón, se empezaron a implementar. Y ahorita platicamos en qué consistieron estas leyes tan importantes, que son de naturaleza liberal. Tenemos las leyes sobre el matrimonio y registro civil de 1859. Antes el matrimonio no era de naturaleza civil, ni mucho menos el registro. Todo esto se encontraba a manos de la iglesia. ¿Sale? Es decir, si ustedes quisieran encontrar algún antecedente de nacimiento de algún pariente muy, muy lejano antes de 1859, lo tendríamos que revisar en las notarías parroquiales. ¿Se entiende? Muy bien. Después tenemos los códigos civiles
que se empezaron a implementar en nuestro país. Principalmente, pues eran copias de normas españolas y por supuesto también lo que en su momento reglamentó el Código Civil de Napoleón. Tenemos el de Oaxaca en 1828, el de Zacatecas en 1829, el Código Civil de Jalisco de 1833 y el Código Civil de Veracruz de 1865. Muy bien, ok, ahí va. Vamos a empezar ahora sí con las llamadas leyes de reforma. Tenemos, por ejemplo, la Ley Juárez de 1855. Esta ley hace alusión a, a terminar con los fueros del clero y del ejército, ¿verdad? Es decir, que no tengan un fuero especial, sino que de alguna manera también se les juzgue con las normas civiles, salvo que sean materias que sean exclusivas del fuero eclesiástico o del ejército, bueno, subsiste, pero en aquellos otros asuntos que se encuentran involucrados no van a tener un trato especial. Vamos a terminar con esos privilegios del ejército y de la iglesia. ¿Vamos bien? Ok. La ley Lerdo normalmente tenían los apellidos de sus autores, ¿eh? La ley Lerdo obligaba al clero a la venta de sus casas y terrenos. Es decir, a ver, clero, si no quieres que te expropie estos bienes, véndelos. No puedes tener más bienes que los que ocupes para tu actividad religiosa. Y nada más, ¿eh? No me vengas con otras cuestiones que no requieres, porque antes la iglesia tenía gran cantidad de propiedades, muchas propiedades. Y entonces la ley Lerdo lo que hacía es, pues de alguna manera, retirar estos privilegios de la iglesia y que estas propiedades, pues, produjeran, ¿verdad? Que estas propiedades sean trabajadas. Esto no le gustó a los conservadores y no le gustó a la iglesia. Por eso fueron a Europa y trajeron a un emperador. ¿Para qué? Para que echara abajo estas leyes de reforma. ¿Y ustedes creen que Maximiliano vino y quitó las leyes de reforma? No, todo lo contrario. Maximiliano las aplicó con mayor severidad que los propios liberales. Es decir, Maximiliano era un liberal y también por eso entraron en descontento con él. Tenemos también en 1857 el tema de el registro civil, ¿sale? Se da origen al registro civil. Para 1857, la ley Iglesias prohíbe a la iglesia el cobro de diezmos. Muy bien. Ok. Tenemos también la de 1859 que hace referencia a desamortización de los bienes de la iglesia. ¿Tu iglesia no quieres vender los bienes por las buenas? Pues véngase, los vamos a tomar. Aquí fue una disposición también que del todo no fue tan buena que digamos. Déjenme decirles por qué. Esta norma establecía lo siguiente. A ver, decía esta de desamortización de los bienes de la iglesia. A la persona que nos diera información sobre los bienes que tenía la iglesia, ¿sale? Sobre todos los bienes que tuviese la iglesia, esa persona tenía una preferencia de venta y ella va a obtener los bienes que van a ser confiscados a la iglesia en un 10% de su valor. ¿Qué implicaba eso? Aquí se da origen a los grandes terratenientes. ¿Por qué? Porque ellos eran los que compraban los bienes a precio regalado y se hacían de gran cantidad de propiedades. Una cantidad exorbitante, compañeros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las compraban al 10% de su valor.
Si a alguien se le debe el nacimiento de las grandes haciendas, de los grandes latifundios, de los grandes propietarios, fue a las leyes de reforma. No le echen la culpa a Díaz, ¿eh? Fue por las leyes de reforma. Muy bien. Bueno, también, por supuesto, tenemos la cuestión del matrimonio civil, 1859, y tenemos la de libertad de cultos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Vamos avanzando, compañeros. Y bueno, por supuesto, tenemos el tema del México independiente. El Código Civil Federal de 1870, el Código Civil de 1884 para el Distrito Federal y para toda la República Mexicana, ¿sale? Y para los territorios federales, perdón, tenemos la Ley de Relaciones Familiares y la Ley de Divorcio, que fue presentada por el varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza. Tenemos la norma civil de 1928, que entró en vigor hasta 1931, y la legislación que se separa del Código Civil. 1963, derechos de autor. 1972, régimen de propiedad en condominio. La de responsabilidad civil por daños nucleares. Acuérdense, la Guerra Fría estaba vigente y bueno, pues se planteó que qué ocurría en el caso de algún daño nuclear, el reglamento del registro civil y la ley registral. Hasta aquí vamos bien, mis queridos amigos. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna opinión que tengamos hasta este punto de este contexto histórico que venimos comentando? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Segurísimos. ¿Sí? Muy bien. Ok, si tenemos dudas o también tenemos alguna opinión, por favor, con todo gusto, yo también estamos para servir en ese punto, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos. Ahora empezamos con la referencia de el derecho civil. Y cuando hablamos sobre el derecho civil, vamos a mencionar que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas, son principios de derecho que estructuran relaciones personales y patrimoniales. A ver, personales, aspectos tan importantes que tienen que ver con la persona. Aquí está. Por ejemplo, tenemos la referencia con la capacidad de la persona, ¿sale? Capacidad, lo referente con su nombre, lo referente con el domicilio, lo referente con el estado de familia, lo referente con el patrimonio, ¿sale? Lo referente con la nacionalidad, atributos de la persona, ¿sí? Pero también, por supuesto, hablando de su patrimonio, que es otra parte que estamos estudiando, vamos a clasificar los bienes que se encuentran dentro del patrimonio de la persona, dividiéndolo en lo que es la propiedad de la posesión. Muy bien. Y bueno, compañeros, las relaciones civiles voluntarias, autonomía de la persona, ¿sale? Lo que se le conoce autonomía de la voluntad.
nace a través del consentimiento, nace a través de la voluntad, pero también hay obligaciones forzosas que van a surgir por ley, ¿sale? Que van a surgir por la voluntad o que van a surgir de forma mixta, por ley, obligaciones forzosas. Por ejemplo, la obligación que tienen los padres de proporcionar alimentos a sus hijos, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos una cuestión muy importante, una obligación forzosa derivado de este vínculo. Muy bien. Ok, bien. Y tenemos, por supuesto, el tema de la voluntad que nace como consecuencia de ese atributo de la voluntad, de manifestar la voluntad y producir consecuencias de derecho de forma voluntaria, por ejemplo, a través de un contrato. Y mixta tiene elementos de ambos supuestos. Bien, vamos a tener una pequeña plática con el maestro Jorge Velasco, alusión a que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas y son principios del derecho que regulan relaciones personales. Ya hablamos de la capacidad, ¿vale? Ya hablamos referente con el nombre, con el domicilio, con el estado de familia, ¿vale? Con el tema de el patrimonio, con el tema referente con la nacionalidad. Muy bien, hablamos de relaciones patrimoniales, hicimos distinción entre el tema de la propiedad, ¿vale? Y el tema de la posesión. Muy bien, ya hablamos de relaciones voluntarias o forzosas. En este punto en particular, distinguimos sobre los actos que son voluntarios y que nacen de los contratos, ok, nacen de los convenios. Y las forzosas que ya también destacamos en que cómo se van a presentar. Vamos a regular el derecho civil lo referente a personas físicas. En este punto destacamos, la persona física es un sujeto de derecho y vamos a distinguirlo entre persona física, ¿vale? Y que tiene una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio la va a obtener con la mayoría de edad. Y la capacidad de goce la tenemos desde nacimiento hasta nuestra muerte. Muy bien. Y bueno, mis estimados amigos, estos temas también hacen referencia a una cuestión referente a la persona moral. Y cuando hablamos de la persona moral, hablamos de la unión de personas físicas, de personas morales, para conformar una persona en particular y de alguna manera generar un patrimonio en común. También, por supuesto, que hablamos de los atributos de las personas morales, como es la capacidad, como es la razón social, como es lo referente con su domicilio, como es lo referente con su patrimonio, como es lo referente con la nacionalidad. Muy bien. Ok, bien. En relación a estos puntos, llegamos a la conclusión con el análisis de que las características del derecho civil son las siguientes. La rama más importante del derecho privado.
Y no estamos menospreciando ninguna otra rama del derecho. Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, en particular, cuando hacemos alusión al derecho privado, vamos a comentar que este derecho tiene un vínculo principalmente vinculado con los particulares. Normalmente hay una relación de igualdad, hay una relación de cooperación entre las partes que aquí están interviniendo, relación de cooperación. Y cuando interviene el Estado va a actuar en el mismo nivel de coordinación que un particular. Cuando hablamos del derecho privado, por supuesto, debemos destacar algunos elementos importantes. Ahí va. Muy bien. Tenemos varias ramas, como son el civil, el mercantil, el corporativo, el derecho internacional, priva- privado, etcétera, etcétera. Pero el derecho civil es la rama más importante de todas estas porque analiza aspectos que tienen que ver con la persona, con la familia, que tienen que ver con referencia a las sucesiones, con el tema de las obligaciones, muy bien, los contratos y los procesos civiles, que son variados, pero en general tenemos ordinarios, ok, tenemos ejecutivos, muy bien, tenemos familiares, tenemos orales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Son varias áreas que vamos a abarcar aquí. Por eso es el área más importante del derecho civil. Continuamos y decimos lo siguiente. Regula las relaciones jurídicas. En este punto destacamos relaciones jurídicas en las cuales el Estado está desprovisto del jus imperio con los sujetos de derecho. Es decir, si el Estado aquí se va a relacionar, no va a actuar como un ente público gobernante, sino el Estado actúa en esa relación de coordinación con el particular. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que destacar en relación del derecho civil. Se regulan derechos sustantivos básicos de los cuales es titular un ser humano. Nombre, capacidad, ¿vale? El tema de la familia, etcétera, etcétera. Protege lo que se conoce como la autonomía de la voluntad. Muy bien. Es decir, al final de cuentas, los actos jurídicos van a tener nacimiento a partir de la voluntad que manifiesta una de las partes que interviene. Y sus enunciados para otras materias tienen un carácter general y muchas veces la norma civil tiene un carácter de supletorio. Estos puntos nos van quedando claros, mis queridos abogados, maestros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar ya a analizar una segunda unidad con la cual damos inicio al tema denominado teoría de la ley. Y bueno, más o menos, si así me lo permiten, para que tengan así, tomen un cafecito. Exactamente, voy a dar un inicio y aproximadamente por ahí de las 11:10 hacemos una pausa de unos 10 minutitos para que tomen algo y continuemos con la sesión, ¿vale? Ahí va. Vamos a continuar.